y lectores que buscan más que entretenimiento. Esto no es un anuncio, es una invitación. Si crees en el poder del conocimiento, entonces escucha bien. Lambda Editorial, donde las ideas cobran vida. ¿Alguna vez has escuchado el nombre Lambda Editorial? Si no lo has hecho, prepárate, porque esta editorial mexicana está rompiendo el molde. Publican ciencia, pensamiento crítico, ideas que incomodan y lo hacen con estilo. No es solo tinta sobre papel, es una revolución editorial que apuesta por la verdad, la ética y la investigación con alma. En un mundo de ruido, Lambda destaca con claridad, con autores que no temen cuestionar y lectores que buscan más que entretenimiento. Esto no es un anuncio, es una invitación. Si crees en el poder del conocimiento, entonces escucha bien. Lambda Editorial, donde las ideas cobran vida. ¿Alguna vez has escuchado el nombre Lambda Editorial? Si no lo has hecho, prepárate, porque esta editorial mexicana está rompiendo el molde. Publican ciencia, pensamiento crítico, ideas que incomodan y lo hacen con estilo. No es solo tinta sobre papel, es una revolución editorial que apuesta por la verdad, la ética y la investigación con alma. En un mundo de ruido, Lambda destaca con claridad, con autores que no temen cuestionar y lectores que buscan más que entretenimiento. Esto no es un anuncio, es una invitación. Si crees en el poder del conocimiento, entonces escucha bien. Lambda Editorial, donde las ideas cobran vida. ¿Alguna vez has escuchado el nombre Lambda Editorial? Si no lo has hecho, prepárate, porque esta editorial mexicana está rompiendo el molde. Publican ciencia, pensamiento crítico, ideas que incomodan y lo hacen con estilo. No es solo tinta sobre papel, es una revolución editorial que apuesta por la verdad, la ética y la investigación con alma. En un mundo de ruido, Lambda destaca con claridad, con autores que no temen. ¿Qué tal, queridas y queridos colegas, amigos que nos siguen aquí en su plataforma? Sabiduría, atrévete a pensar. Es un honor seguir con nuestra jornada Lambda el día de hoy y, pues bueno, seguir compartiendo el conocimiento con, pues, grandes académicos que se dedican en cuerpo y alma a la investigación y que, pues, se agradecemos mucho que se den el espacio, que sabemos que su agenda tan ocupada y apretada pues a veces no permite estos espacios y bueno, afortunadamente las redes sociales pues hay que hacerles un correcto uso y creo que podemos explotar en medio de esta generación, ¿no? De inteligencia artificial y de tanta tecnología, pues hay bondades. Y una de ellas pues es esta. Hoy vamos a hablar sobre el libro Filosofía y Comunicación, reflexiones sobre el ser humano a través del arte. Los coordinadores, el maestro Rogelio Laguna y el doctor Alberto Ruiz Méndez, que generosamente pues son los encargados de darle magia y vivacidad a esta bonita obra que yo se les recomiendo de entrada. Vale la pena adquirirla en físico y creo que la experiencia que podamos tener pues va a ser muy satisfactoria. A nombre de Sabiduría Atrévete a Pensar, de todo el equipo, del Centro Internacional de Estudios Franciscanos, del Archivo Edith Stein, de nuestra Casa Resurge, de la revista Christus, así como desde luego la Lambda Editorial, que es quien hace posible también que podamos llevar a cabo estas presentaciones. Pues le damos la más cordial de la bienvenida al doctor Alberto Ruiz Méndez, que obviamente me permito presentarlo de manera breve, pues el profesor Alberto Ruiz Méndez es doctor en filosofía por la UNAM, profesor investigador del SIC en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México, miembro también del sistema CONACYT, es coordinador del proyecto Consolidación o Debilitamiento de la Democracia en América Latina, y pues sus líneas de investigación versan sobre democracia, comunicación política, polarización, populismo, y pues desde luego cuenta con una diversidad de publicaciones nacionales e internacionales y pues ha sido igual columnista en diferentes estadios. Y bueno, él es uno de los encargados, como bien yo le llamo a veces de manera eh, o puede decir populista o hasta un poco creativa, pero pues es uno de los encargados junto con el maestro Rogelio
pues de hacer la magia de coordinar este texto. Doctor, sea usted bienvenido aquí a su espacio. ¿Cómo se encuentra? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad. Pues me encuentro muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con el auditorio para platicar de esta obra que nos dio muchas satisfacciones. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Como saben, pues aquí en Sabiduría Atrévete a Pensar, pues manejamos diferentes formatos. Pues hoy les va a tocar el formato de la entrevista, que bien nos puede apoyar mucho. Doctor, ¿cómo le hizo para, primero, como entre filósofos, ¿no? Ponerse de acuerdo entre filósofos, a veces dicen de que es toda una, algunos dicen que es más fácil que acabe una tercera guerra mundial que dos filósofos se pongan de acuerdo. Y una mente tan brillante como la de usted y como la del maestro Rogelio, ¿por qué decidieron o por qué dijeron, ¿sabes qué? Vamos a coordinar un libro sobre filosofía y comunicación. Pues un poquito, quizá al contrario de lo que podría ser mi respuesta y decirte que fue un proceso arduo de reflexión y aplicación de métodos hermenéuticos y filosóficos, pues la verdad es que más bien ha sido resultado de pláticas tanto en persona como por WhatsApp que Rogelio y yo pues tuvimos en su momento y que seguimos teniendo acerca de pues de temas de trabajo, de temas coyunturales, ¿no? Rogelio es muy afecto a compartirnos imágenes, memes de la situación actual, la situación política. Y entonces, bueno, pues en ese tipo de conversaciones más informales, pues vas conociendo a tus colegas, ¿no? Las áreas de la filosofía que les interesa, sus gustos con relación a los autores, pero sobre todo vas conociendo a tus colegas en el sentido de quiénes son con los que puedes ir levantando proyectos, con los que puedes ir concretando metas, ¿no? Y en este caso creo que tanto el doctor, bueno, sí, tanto Rogelio como yo, pues vimos en el uno al otro esta posibilidad de poder llevar esto a la realidad y de que efectivamente pues no se quedara solamente en nuestra cabeza o en los trabajos de los alumnos, ¿no? Entonces, un poco como respuesta, pues sí creo que fue más como una cuestión informal de irnos conociendo, de ir platicando a nuestros propios proyectos, de ir conociendo nuestros intereses, incluso más allá de la dimensión que tiene el libro, que es la dimensión artística, porque bueno, tú acabas de mencionar una semblanza mía, algunas ideas, y bueno, ahí no está como tal que yo me dedique a la estética, por ejemplo, ¿no? Que es una de las áreas que tiene este libro, pero va en ese sentido, ¿no? O sea, de alguna manera parece ser que esta comunicación más personal que tuvimos él y yo, y que tenemos, y que no involucra tanto esta dimensión pues más analítica, más conceptual, es la que nos permitió echar a andar este proyecto y llevarlo a buen puerto, ¿no? Claro. ¿Y cuáles fueron los retos que tuvieron? Porque hay un tema de convocatoria, ¿no? Porque reunir a las mentes que están ahí, las que plasman, los que escriben, ¿cómo dijeron, no, pues estas personas son las idóneas o son las que reúnen este perfil para hablar de estas reflexiones? Bueno, eso tiene un origen muy coyuntural. Yo di un curso en el doctorado en investigación de la comunicación en la Universidad de Anáhuac. Fue un curso en el que le planteé a las estudiantes, porque además todas eran mujeres, que sus conocimientos en teorías de la comunicación los aplicaran a obras de arte, a algo tangible, ¿no? Es decir, nosotros tenemos mucho en estas áreas de las humanidades y de las ciencias sociales, pues muchos conceptos, muchos autores, muchos problemas de investigación, pero a veces quizá nos cuesta trabajo explicarle a otras personas que no están empapadas de esas ideas, pues qué estudiamos, ¿no?
o en qué aplicamos aquello que estudiamos. Entonces, mi primer objetivo era proporcionarle a este grupo de doctorandas una plataforma en la que ellas pudieran aplicar lo que habían aprendido durante sus años de estudios, porque además también ya era su última materia, que lo pudieran aplicar a algo tangible. Y el arte, la mayor parte, o más bien creo que todas las obras que se analizan son pinturas, pero en ese momento yo lo planteé como algo más general, ¿no? Entonces, cualquier obra de arte que ellos quisieran analizar, pintura, escultura, película, era bienvenida. Entonces, les planteé ese reto, ¿no? De decir, vamos a aplicar lo que conocemos a nivel teórico, a llevarlo a un terreno que es un poquito más común, que puede ser el arte, y que eso pues también les permita pues un poco mostrar, presumir, ¿no? Con sus amigos, su familia, pues estos conocimientos que han adquirido a través de algo que es más común. Y con esta misma idea en mente, se la comenté a Rogelio y él fue buscando también a sus colegas y a sus estudiantes presentes y pasados que tuvieran también este bagaje académico, intelectual, de filosofía, de comunicación, de estética, y que pudieran encajar dentro del proyecto, ¿no? Entonces fue un proceso que inicia con un objetivo muy concreto, que era elaborar un ensayo académico sobre la relación entre comunicación y arte. Y cuando le cuento a Rogelio el objetivo y cuando empezamos a pensar en el libro, él a su vez pues también va pensando en sus propios estudiantes o en otros colegas que tuvieran más o menos esa misma formación, que tuvieran más o menos ese mismo interés y que pudieran ir encajando en el proyecto, ¿no? Para hacer el libro colectivo. Entonces, los autores y las autoras que están ahí, pues son el resultado, y también esto me gustaría destacarlo, son el resultado no de una, ¿cómo decírtelo? No de una selección así muy específica o con aras de que esto fuera una obra súper potente a nivel individual, perdón, a nivel filosófico, sino más bien fue resultado de nuestro propio proceso docente y nuestro propio proceso de aprendizaje de escribir filosofía, ¿no? Y en ese proceso, pues, habernos encontrado en el pasado y en ese entonces el presente en que que lo estábamos construyendo, pues haber encontrado a gente con estos mismos intereses que nosotros, ¿no? Claro, y es que se dice, ¿no? En sentido coloquial, solo entre locos nos entendemos, ¿no? En medio Sí. de, sí, sí, porque nos decían, yo creo que nada más nosotros los filósofos se nos ocurre estudiar a 10 horas de la noche y es real, o sea, nosotros creo que todos nos emocionamos cuando vamos por un libro, ¿no? Vamos a ir a la librería es como ir a la dulcería, ¿no? Para nosotros. Entonces, aquí en Sabiduría Tráete a Pensar también, ¿no? Los alumnos, aquí hemos impartido seminarios de estética y nos ha llamado la atención que a veces la gente crea estética filosófica o estética, pues simplemente es la belleza y ya. Y quizás nada más para justipreciar el arte, pero yo le doy una mirada, por ejemplo, al índice y fíjense esto, o sea, el tarot entre lo cotidiano y la esperanza. Por ejemplo, hasta salirse de ese carisma de lo netamente positivista y también meterlo. O sea, ¿cómo hicieron esto también? Porque a ver, se me hace una tematización ahí muy, muy completa, sobre todo en la fotografía, hasta en lo esotérico, si lo queremos ver así. ¿Cómo hicieron también para poder decir, ok, este es el orden y estos son los trabajos que pueden abonar? Eh, Empezamos por lo que es lo más básico y un poquito más fácil, que era lo cronológico, ¿no? O sea, si cuando el lector vea el índice del libro, va a encontrar un periodo muy amplio que abarcamos en el análisis de las obras de arte, ¿no? Está efectivamente el tarot, que el diseño que analiza nuestro colega Manuel Ulaje en ese texto es un diseño del siglo XIII
pero también tenemos el análisis de una pintura que en ese momento pues prácticamente todavía estaba fresca porque el pintor la había terminado, aún no la exhibía públicamente, ¿no? Entonces, pues imagínense el rango de temporalidad que hay desde el siglo XIII hasta el 2024, que fue cuando cerramos esta obra, y en ese sentido, pues lo más sencillo era el orden cronológico. Luego sí que es verdad que hubo algunos matices que había que ir malabareando un poquito, porque de pronto teníamos un texto que analizaba obras de arte pop de los 60, 50, y luego enseguidita, cronológicamente hablando, venía el análisis de un mural sobre la conquista en México, ¿no? O sea, porque la obra era como de los 80s, 90s, si mal no entonces ahí temáticamente pues era un salto muy grande, ¿no? Entonces había que hacer algunos ajustes en cuanto a cómo terminaba un texto para poder darle paso al otro, o a lo mejor interrumpir esa cronología para que los textos no saltaran tanto temáticamente, porque si no, pues entonces ya perdía la cohesión como libro colectivo, ¿no? Entonces, la decisión primera fue ponerlo cronológico y una vez sobre eso ir viendo que no hubiera estos saltos temáticos y si los había, pues ver de qué manera justificarlos dentro de los mismos textos. Ok. Y en medio de esto, profesor, ya ve que está nos acompañando ya el maestro Rogelio, aquí para también empezar a darle la palabra, pero usted, doctor, eh, ¿tiene algún capítulo que usted diga, "Ay, como que este es mi favorito"? Digo, aunque ustedes hayan hecho la introducción, o sea, ¿hay alguno que usted diga, sabes qué? A mí la verdad, digo, todo el libro sé que les gusta porque es como, siempre le hacemos la analogía, ¿no? Un libro es como un hijo. Y a un hijo, pues lo vamos a amar. Hay hijos que amamos y dice, mamá, no, no, siempre que amo a todos por igual. No, hay un hermano que siempre le da la presa de pollo más grande. Entonces, ¿hay algún Ya. capítulo que usted diga, sabes qué, a mí la verdad, digo, todos están geniales, pero como que en lo personal, a mí como el coordinador me impactó, me encantó? A ver si ahorita Rogelio quiere comprometerse más que yo, pero este, Digo, sí, fíjate que, perdona si me meto hasta la cocina, pero precisamente para eso hay no, no, está formatos bien. para... Fíjate que hay un capítulo que es de Bárbara García, que en lo particular le tengo este cariño, ¿no? Del que estás hablando, un poquito más especial para que los demás autores no se me pongan celosos, porque a Bárbara yo la conozco desde que ella estaba en sus estudios de preparatoria. Ella fue mi alumna en Ok, la preparatoria, estuvo conmigo en clases de filosofía y pues ya a lo largo de unos cuantos añitos, hemos estado trabajando en otros proyectos y luego de también algunos años de que cada quien toma su camino y Bárbara empieza su periplo profesional. Gracias a este proyecto pues retomo un contacto con ella y pues con gran alegría me doy cuenta de que no abandonó esta beta artística, reflexiva con la que yo la conocí en aquel entonces, ¿no? Entonces para mí es un capítulo especial porque pues es un poquito el reflejo de esta labor docente que vengo haciendo ya desde hace varios años y que después de unos buenos cuantos años la contacto, le platico del proyecto, se emociona y no solamente se emociona, sino que también entrega y le publicamos, ¿no? Entonces, si es ya así como que me estás haciendo manita de puerco y porque me quitaste el argumento de yo los quiero a todos por igual, entonces pues escogería ese. ok. Bueno, para el maestro, bueno, ya regresamos con el doctor. Nos acompaña también el maestro Rogelio Laguna, que pues también se ha hecho el espacio en medio de que también es agenda ocupada y le agradecemos mucho que nos acompañe. Él también es uno de los editores de esta bonita obra que de verdad yo sí les invito a todas y todos que de verdad adquieran la, leanla, sí vale la pena. Eh, Maestro Rogelio, ¿qué representa para usted este libro? Pues creo que, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alberto, que también
nos acompañó en este libro y en esta presentación, a Rubén, a Lambda. Creo que para mí el libro significa trabajo colaborativo. Creo que eso fue lo que principalmente aprendimos en este libro, porque se habían hecho ya algunos avances con el curso que Alberto Ruiz dio en posgrado en la Universidad de Anáhuac. Y me acuerdo que un día estábamos en una reunión de trabajo y me dijo, tengo este proyecto, ¿te sumas o no? Pues sí, sí me sumo, ¿no? Y tenía yo algunos estudiantes de la UNAM, principalmente, o colegas, que trabajaban temas de arte o que reflexionaban sobre temas de arte. Y entonces se les convocó y les gustó la idea de sumarse al libro y empezamos a construir entre un grupo muy diverso, muy heterogéneo, el libro. Y también pues se unieron una serie de personas a la construcción misma del libro, servidores sociales, asistentes de investigación, que nos fueron ayudando a ir identificando las imágenes, haciendo todo el trabajo que un libro de esta naturaleza requiere. Y creo que el resultado es eso, la suma de muchos esfuerzos de muchas personas con muchas formaciones y que resultó justamente en un trabajo que está muy completo y que es muy interesante. Y donde no solamente participan personas de filosofía, sino personas que se han dedicado a la comunicación muy profesionalmente. Incluso uno de mis estudiantes de La Salle, Samuel Sorollón, estaba haciendo en España en el museo, no me acuerdo cómo se llama, Thyssen, el Museo Thyssen-Bornemisza, una estancia de curaduría, y me invitó, estaba haciendo una estancia en Galicia y fui al museo y le dije, pues súmate al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y se sumó. Entonces, personas con perfiles muy cercanos al arte, al análisis de obras de arte, se aproximaron y creo que eso es el gran resultado que se logró, ¿no? Y también la generosidad de Alberto de habernos sumado y haberme sumado a un proyecto que él ya venía trabajando y que nos dio la oportunidad de enriquecer entre todos y todas. Sí, no. Y bueno, ahí mismo aprovechando, maestro Rogelio, ¿algún hijo predilecto de esta obra coordinada? Híjoles, bueno, a mí me gusta mucho el prólogo que hicimos a cuatro manos, la introducción que hicimos a cuatro manos, Alberto y yo, porque además estábamos los dos como en la misma sintonía de empezar justamente a decir, bueno, ¿cuándo empezó esta representación gráfica, esta necesidad de comunicar con imágenes? Pues en la prehistoria, ¿no? Y es a partir de, o sea, es una historia gigantesca de la humanidad a través de las imágenes que es mucho más antigua que la palabra escrita. Las imágenes tenemos de miles de años y muchos más miles de años que palabras. Y entonces la imagen tiene esta fuerza y los dos estuvimos como muy de acuerdo en que partiéramos de esta premisa, ¿no? De que la imagen tiene un poder gigantesco y que ahí se cruzan la filosofía y la comunicación. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho la introducción que hicimos, creo que es una introducción pues escrita desde este ánimo de darle su lugar a las imágenes en términos de la filosofía. Y hay otros que me gustan mucho. Bueno, es que cuando ustedes vean el libro, pues es un libro que trae, ya lo mencionaron, ¿no? Trae imágenes de los cuadros, se imprimió con una calidad muy buena, se pueden apreciar los cuadros. Pero tal vez por los temas que yo trabajo, me gusta un tema de reflexión sobre fotografías que se hicieron a personas LGBTQI más en Filipinas. Ahorita me recuerdas el nombre creo que es Claudia, ¿verdad, Alberto? Pero la conoces, es más, es tu alumna, la doctora Claudia, publicó este capítulo que tiene que ver con las imágenes de la comunidad LGBTQI más en Filipinas y que incluso pudimos después dialogar más en mi programa de Orgullo al Aire. Entonces, bueno, ese es uno de mis favoritos, pero tiene que ver más con los temas que yo en este momento estoy trabajando que por las obras específicas, ¿no? Como únicas o no. Me parece que todo el libro, en ese sentido,
todo logró un balance muy, muy interesante. Sí, ¿no? Y precisamente el capítulo que nos decía el maestro Rogelio, reivindicar el trabajo de la comunidad LGBTQI más desde una perspectiva humanista. O sea, qué interesante. Y bueno, volviendo a usted, doctor Alberto, precisamente va la pregunta en este cariz, ¿cómo lograr esta multidisciplinariedad? Que sí es complejo, o sea, publicistas, fotógrafos, filósofos, o sea, sí, y yo creo que cualquiera diría, pues es que los que coordinan, pues nada más, pues vacían y hay información y no, o sea, ustedes son los encargados precisamente pues de hacer el trabajo sucio, que muchas veces yo lo digo abiertamente, a veces es el trabajo, los correctores de tesis, los correctores de estilo, que a veces dices, nada, pues nada más no, y es un trabajo arduo. ¿Cómo lo hicieron para lograr pues sí, como esta amalgama perfecta? Bueno, creo que es un trabajo que, como mencionaba antes, viene de atrás, ¿no? De tener este contacto con los estudiantes, con las estudiantes, de lograr compartir con ellos y con ellas que la filosofía es una herramienta de análisis, ¿no? Que no solamente es un discurso que se queda en el papel o que trata de temas súper abstractos, ¿no? Sino que es una herramienta que nos permite comprender el mundo a través de la reflexión y del análisis de ese mundo, ¿no? O sea, creo yo un poco, pues, como se dice coloquialmente, dándonos el guayabazo, creo que en gran parte esa multidisciplinariedad se debe a eso, ¿no? Que Rogelio y yo compartimos esta idea de que la filosofía debe ser una herramienta para algo, ¿no? Para analizar una obra, para proponer una solución a un problema que puede ser muy chiquito o muy grande, para escribir un texto, ¿no? O sea, que no es algo que se tiene que quedar en nuestras cabezas, sino que nos puede auxiliar a la comprensión, a la problematización, al análisis de las cosas que nos importan. Y creo que cada uno en sus diferentes momentos y en sus diferentes trincheras eh, intenta, logra con o menor éxito compartir esta idea, ¿no? Y entonces, cuando lo logramos, como en este caso, con lo del libro, pues se puede sumar diferentes miradas cuando les hacemos ver que la filosofía es esta herramienta que les permite expresar sus ideas y no un pensamiento que le impone pensar de una manera, ¿no? O sea, como que si como es estética y es filosofía, entonces tienes que leerte todo Kant, todo Hegel, todo Adorno, ¿no? Y si no sabes de eso, no, entonces no puedes escribir. No, no, o sea, filosofía te aporta esto y ahora tú con tu formación de comunicólogo, de artista, de historiador, ¿qué le vas a aumentar, ¿no? Y creo que por ahí va un poquito este logro que tuvimos. Ok. Y bueno, para el maestro Rogelio, ¿ustedes encontraron algún reto, o sea, al hacer esta obra? Porque digo, creo que ya nos dijeron en uno de los retos grandes, ¿no? Condensar a lo largo de los años algo, porque creo que es un trabajo que sí es loable porque ya es una reflexión de años. Pero ¿cuál fue para usted, maestro Rogelio, concretamente, el reto más grande para lograr condensar eso? Y va en la misma tónica de la pregunta del doctor Alberto. ¿Cómo lo hicieron de verdad para lograr condensarlo y qué retos tuvieron en este proceso? Yo creo que tuvimos un reto muy grande que fue el orden del libro, cómo lo íbamos a ordenar, porque efectivamente había algunas maneras más cronológicas, pero había otras ideas que tenían que ver más con los contenidos, incluir el tarot junto con obras clásicas, este tríptico de muralismo mexicano que se integra dentro del libro, fotografías, publicidad, o sea, cuál tendría que ser como el orden o la propuesta de presentación de estos textos. Y ahí creo que Alberto, quien de alguna manera fue el que lo acabó resolviendo, creo que se resolvió muy bien porque
por una parte sí, tiene un eje cronológico, pero no es el único eje que organiza el libro, ¿no? Sino también buscamos que fuera orgánico. Y como dice la introducción, que sea una especie de guía, de invitación a pensar las obras también, o sea, que no es la interpretación definitiva, que no es la única posibilidad de disfrute y lectura y recepción de estas obras, sino que hay mucho más que se puede hacer. Entonces, que este libro no solamente muestra reflexiones, sino que invita a reflexionar, había que obedecer algún tipo de orden orgánico. Y creo que sí se logró, pero fue un reto importante. Ese me parece el libro de Lourdes. Sí. Y bueno, y esta pregunta pues va para los dos también, tanto para el doctor Alberto como para el maestro Rogelio. O sea, ¿cómo, cómo lograron también vencer? Porque obviamente es como que ese trabajo también de los coordinadores, ¿no? De vencer hasta cierto punto los prejuicios. Vemos perspectiva humanista de la comunidad LGBTQI+. Vemos tarot. O sea, desde ahí podemos encontrar, y eso lo sabemos, no es un secreto a voces, sino sabemos que no me van a colgar por eso. Precisamente estamos en este espacio, pero hay cierto esnovismo académico, ¿no? Y eso lo conocemos, ese esnovismo que a veces, oye, pues es que no, pues yo soy más conservador, que voy a interpretar algo LGBT, ¿por qué voy a meterme al tarot si eso no es ciencia? O sea, ¿cómo ustedes igual se atrevieron? Porque yo creo que eso es algo que me gustó de su libro en el índice, pues es una obra que reta, pero invita también a este diálogo que sale de esta confort, ¿no? Que estamos acostumbrados de, pues el Kant, como bien decía, ¿no? Los estetas, no, pero a ver qué dicen desde la obra de arte, la parte inclusiva, la parte también que, pues obviamente cuestiona, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, creo en el tarot, o incluso hasta se le juzga, yo incluso hasta como académico y como teólogo también, digo, a ver, hay gente que venera la Santa Muerte, ¿no? Pero no es que venere al diablo, sino venera porque hay algo, busca un sentido más allá de su vida. Y eso es lo que se anda buscando. Y que digo, a veces esto es difícil de verlo, ¿no? Y rápidamente se señala. ¿Cómo lograron también y cómo también saber si han sentido alguna u otra resistencia de la comunidad o ha sido bien recibida la obra? Bueno, por mi parte y como también mencionaba, la mayor parte de estos textos viene de un trabajo previo que hicimos con algunos estudiantes. Entonces, en ese sentido, iría un poquito mi respuesta y ahorita que Rogelio nos cuente su experiencia. O sea, yo creo que la clave estuvo en confiar en que los temas que elegían los autores los iban a tratar desde una perspectiva fundamentada y crítica, ¿no? O sea, otra vez insisto en esto, ¿no? Esto no fue una obra que nosotros mismos dijéramos, pues nosotros queremos hacer de la brujería una ciencia y entonces vamos a pedir textos que demuestren, ¿no? O vamos a no sé, o sea, no teníamos ninguna agenda, ningún interés específico más que el interés de contribuir a la formación de otras personas, de otros investigadores, de otras investigadoras, hacer una comunidad, y digo, no es menor hacer la comunidad, aunque fuera en papel, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, pues había que confiar en que las personas que estábamos invitando, sin importar el tema que fueran a abordar, pues lo iban a abordar desde una perspectiva fundamentada y crítica. Por supuesto, en mi caso, como les comentaba, que fue también parte de un curso, pues sí tenía que poner ciertos límites en cuanto a la interpretación, porque bueno, pues finalmente estaba enmarcado dentro de una materia, un programa de estudios, ¿no? Y había que ceñirnos a ciertas estructuras y a ciertas temáticas, pero de ahí en fuera, pues tú, al menos de mi lado, de las personas a las que invité, pues las invité con esa certeza, ¿no?
de que sabía que lo iban a hacer con una perspectiva fundamentada y crítica. Sí, gracias. En mi, en mi caso, yo me sumé al libro cuando ya había una primera selección de obras, entonces, claro, una primera preocupación era que no se repitieran o que no hubiera como obras demasiado semejantes para que pues fuera más plural e interesante el libro. Y luego el segundo punto fue que la gente me preguntaba, ¿no? Oye, haré otra vez Diego Rivera. Y entonces no es que uno sea prejuicioso, pero ahí sí yo les decía, bueno, pues si quieres sí, pero intentemos también como darle voz y darle espacio a obras que tal vez han sido filosóficamente o con categorías filosóficas. Y en esa medida creo que se logró que haya pues una pluralidad interesante y que cuadros, obras, fotografías que no conocíamos, autores, autoras, pues hayan integrado y que esto ayude a que salgan más ejercicios, porque eso hicimos, por ejemplo, en unas presentaciones como en el claustro de Sor Juana, le pedimos a los estudiantes, yo le pedí a mis estudiantes que hicieran algo parecido. Y fue interesante, ¿no? Porque cada quien eligió algunos cuadros más clásicos y otros menos clásicos, como el Guernica, pero intentando hacer ejercicios semejantes. Y lamentablemente cuando ya había salido el libro, salió el retrato del rey Carlos III, donde parece que está como en el infierno, y me hubiera encantado hacer una reflexión sobre los retratos de los reyes, porque son imágenes que están hechas para ser poderosas, para emocionar o para generar pasiones. Y ahora si hacemos una segunda edición, a ver si Alberto o una segunda parte que Alberto me autorice que hagamos ahora un capítulo de retratos de los reyes, que hasta la fecha siguen siendo instrumentos políticos estas imágenes, entonces, y de los presidentes y en general de la gente del poder, ¿no? Hay una necesidad por hacer un retrato de quien ha tenido el poder y creo que es algo que también se puede conjuntar todavía más, no nada más la filosofía y la comunicación, sino incluso. Y porque sé que seguro nos está oyendo, pues ahora que Rubén nos den las regalías, hacemos el segundo volumen. ¿No? Digo, Ve Rubén ahí, regalías para que salga para el segundo. No es cierto. sí, ¿no? Y yo creo que la obra, y esta es otra pregunta, y yo quiero casi como que al meterme con ustedes a nivel más personal, digo, que por día lo estamos haciendo, ¿qué, qué impacto ha tenido ustedes como investigadores, como docentes, esta obra? O sea, ¿qué impacto les ha dado? ¿Qué sentimientos, qué emociones también pues les causa? Porque creo que es algo muy padre, ¿no? Ver a tus alumnos como la mariposa, ¿no? Eran un capullo y pues es ver florecer el trabajo y decir que implícitamente yo, pues si son sus alumnos básicamente, profesores, pues ahí está también la mano de ustedes. ¿Qué sentimiento les da el ver plasmado las obras de sus alumnos y que ustedes hayan sido pues, los responsables? Porque si es una responsabilidad coordinar y que vea a la luz una obra como esta. Ah, maestro Rogelio. Yo, bueno, pues yo creo que los estudiantes a veces hasta que no están en la vida real no tienen la dimensión de lo que significa, por ejemplo, una formación filosófica o una formación académica. Hasta que no ves el libro con tu nombre, con las imágenes, con los capítulos, que llegue el libro impreso y ves tu nombre, a veces no logras dimensionar el trabajo que hacemos. Y creo que eso es muy bueno, ¿no? Que este libro permitió que tanto estudiantes como yo mismo dimensionáramos la posibilidad, ¿no? De ir teniendo una voz en la academia y que nuestras reflexiones puedan ser
pues la guía o la compañía de otros procesos de, en este caso, recepción de las obras. Entonces yo realmente vi a mis estudiantes, son más jóvenes porque los de Alberto son de posgrado, de doctorado, y los míos son de licenciatura. Algunos en proceso y algunos ya en su titulación. Y todos súper felices, encantados de descubrir que pueden tener estos espacios que se pueden conquistar. Y creo que eso es algo que tenemos que cuidar mucho en la academia, ¿no? Que a veces consideramos que solamente deben tener voz o espacios como los grandes especialistas o los grandes ya consolidados nombres, pero ahí hay un montón de voces, también quieren decir algo y quieren cuestionar. Y yo no eh, creo que haya tantos espacios a veces que podamos ofrecer, pero por fortuna este libro lo fue. Entonces, a nivel personal, creo que eso es lo más interesante, ¿no? Como poder compartir con personas información, esta. Sí, y bueno, en mi caso, pues muy similar a lo que está comentando Rogelio, ¿no? La satisfacción que te da cuando, bueno, ahora con las redes sociales ves que las personas a las que invitaste, pues comparten su alegría por haber publicado, presumen el libro, ¿no? Y que pues las mismas personas que tienen ahí en sus redes les comentan, les felicitan. Pues la verdad es que todo eso da mucha satisfacción, ¿no? Y para mí, pues yo creo que esa sería la palabra, la satisfacción de ver que otras personas también están orgullosas de lo que hicieron. Y un poquito, si me lo permiten, también dar esta perspectiva como más, no sé cómo decirlo, como más laboral. Nosotros estamos metidos en un mundo en el que prioriza y privilegia y premia el trabajo individual, ¿no? En el que te evalúan por lo que tú como persona hiciste. Entonces, para mí también esta era una manera como de ir un poquito a contracorriente o hacer una especie como acto de rebeldía, ¿no? Y decir, es que no es el trabajo solo de una persona. Estas reflexiones, lo que hacemos a nivel de reflexión filosófico, esto no se hace solo. Lo hacemos junto con profesores, con alumnos, con colegas que se interesan en estos mismos temas. Y entonces los trabajos deben reflejar esa colectividad, ¿no? Entonces también fue un poquito como hacerlo a contracorriente, como un acto de rebeldía y que fuera posible, pues también es muy satisfactorio. Sí, no, y como para ir cerrando, digo, igual, no sé si en sala, algunos de los que nos están acompañando aquí en la sala de Zoom, igual en redes, tienen alguna pregunta o comentario, también pueden abrir su micrófono o alzar su mano, pues para preguntarles directamente a los editores. Yo concuerdo mucho en este tema del acto de la rebeldía, reitero, o sea, de darle un espacio y es que suena muy repetitivo, ¿no? Pero desde darle el espacio al esotérico, a la orientación sexual, a otro tipo de expresiones, creo que yo de antemano yo sí hasta quisiera felicitarles porque no cualquier académico se atreve a esto, como este remar contracorriente, ¿no? Y en esta tónica, ¿qué recomendaciones le darían a las personas, pues ustedes como editores, para acercarse a esta obra? Que en lo personal, de entrada hasta el índice invita a la lectura, pero ustedes, ¿qué recomendaciones le darían a los que queremos adentrarnos, que quizás puede que no esté alguno versado en la filosofía, pero si está interesada o interesado, eh, ¿qué recomendarían? Bueno, de entrada, y ya lo mencionó Rogelio, pero no quiero dejarlo pasar, o sea, la calidad de la edición y de la impresión del libro ya es suficiente puerta de entrada, ¿no? Para el texto. En ese sentido, pues agradecerle a Lambda que nos dio, nos regaló, nos brindó esta edición tan bien cuidada y de tan buena calidad que me lo han dicho tanto los autores como las personas que han adquirido el libro.
que es muy satisfactorio ver la calidad de las imágenes, del papel, de la impresión. Y en este caso, por ser una obra que se basa en un aspecto visual, pues ya es una muy buena puerta de entrada y una muy buena invitación para que se acerquen. Y lo segundo, pues un poquito pedirle su confianza de que van a entrar a una obra que no va a menos, no va a subestimar su inteligencia y que si bien puede tener conceptos, ideas, argumentos más o menos abstractos, más o menos difíciles, el primer objetivo de la obra es invitarles a hacer su propia reflexión acerca de las obras de arte. Ok. Yo agregaría que el libro es también una muestra de trabajo interdisciplinario y creo que esto es algo importante, que podemos hacer trabajo interdisciplinario entre quienes formamos parte de la filosofía o de la comunicación o de estar trabajando directamente en una galería o en el museo o historiadores del arte. Entonces, creo que eso es algo que he valorado mucho de otros proyectos que hemos colaborado Alberto y yo, que entre otras cosas que coincidimos, que no nos da miedo el tema de la interdisciplina, no somos puristas en ese sentido, y entonces la recomendación para ir al libro es decir, no vayas con estos purismos disciplinares, sino en el cruce de los discursos y de las reflexiones, y ahí es donde creo que se tiene que ubicar. Este, Ok. Y bueno, pues como conclusión final, yo sí quisiera invitarles a todas, todos, que pues se den un vistazo ahí en la página de Lambda Editorial para que puedan pues hacerse de un ejemplar, ya sea digital, físico. De hecho, si van a las principales librerías, de hecho, que aquí ya el libro, les comento, aquí en Gandhi, en Querétaro, ya está. Ahí está, les voy a mandar una foto ahí. Ya el libro está en Gandhi, o sea que de entrada no, pues no hay ningún pretexto, pero yo quiero también que si lo quieren adquirir directamente con Lambda Editorial, pues pueden adquirirlo en la página y es muy sencillo el proceso y súper rápido el envío. Así que si desean, pues ahí lo pueden adquirir. Y bueno, pues mensajes para los autores, editores. ¿Qué mensaje le dan a sus autores? Que yo, la verdad, yo de entrada, con esto cierro. Yo les invito a que si se hacen el espacio este año, pues que también se presenten aquí quienes escribieron, con mucho gusto, o sea, les proyectamos ahí las pinturas, o sea, y que nos puedan explicar, que sería muy bueno, digo, a mí me da curiosidad, yo de entrada les ofrezco el espacio para que pues sus alumnos y sus colegas de aquí, pues igual presenten lo que han tematizado en el libro, porque creo que no los que nos están viendo, los que vayan a ver la grabación, pues no, yo me quedo con ganas, oye, a ver, quiero ver la pintura proyectada y pues también a ver qué cómo nos explican los autores de experiencia, eh, qué sintieron, qué trabajaron y sobre todo pues para que sea una presentación hasta un poco más larga, no importa, pero que se presenten todos. Digo, ahí está como la invitación pública, o si lo desean, aquí está el espacio. Pues muchísimas gracias por eso, pues ya lo iremos gestionando en estos días. Muchas gracias por esa invitación. también me sumo a los agradecimientos de nuevo a Lambda, a todas las personas que se han acercado al libro, que nos han permitido presentarlo en distintos espacios de radio, en distintos espacios de dentro y fuera de la Ciudad de México. Y pues sí, pensemos en algunas jornadas, algo también, no solo con los que ya participaron, sino con quienes les gustaría participar en un nuevo volumen y pues agregar también, ¿no? Por todas las expresiones visuales principalmente que alimentan un mundo de imágenes en el que vivimos y que de alguna manera tenemos que saber qué hacer con este bombardeo, esta guerra de las imágenes. No, y pues bueno, de verdad agradecerles, pues el libro, ya saben, Filosofía y Comunicación, reflexiones sobre el ser humano a través del arte. Editores, doctor Alberto Ruiz Méndez, maestro Rogelio Laguna.
Muchas gracias por acompañarnos, a todas y todos, de verdad, quienes nos están acompañando ya en la penúltima presentación de nuestra jornada Lambda. Gracias al Archivo Stein de Colonia, Alemania, gracias a Resurge, gracias al Centro Internacional de Estudios Franciscanos, así como también la revista Christus, su revista teológica pastoral, y pues desde luego al Espacio de Sabiduría a través de Pensar, y al equipo de UNOVA, que es quien se rifa con esta hermosa transmisión aquí en la persona de su CEO, Alex. Y gracias a todas y todos, de verdad. Nos vemos. ¿Alguna vez has escuchado el nombre Lambda Editorial? Si no lo has hecho, prepárate, porque esta editorial mexicana está rompiendo el molde. Publican ciencia, pensamiento crítico, ideas que incomodan y lo hacen con estilo. No es solo tinta sobre papel, es una revolución editorial que apuesta por la verdad, la ética y la investigación con alma. En un mundo de ruido, Lambda destaca con claridad, con autores que no temen cuestionar y lectores que buscan más que entretenimiento. Esto no es un anuncio, es una invitación. Si crees en el poder del conocimiento, entonces escucha bien. Lambda Editorial, donde las ideas cobran vida. ¿Alguna vez has escuchado el nombre Lambda Editorial? Si no lo has hecho, prepárate, porque esta editorial mexicana está rompiendo el molde. Publican ciencia, pensamiento crítico, ideas que incomodan.